Buenos días, me presento, mi nombre es Sebastián Villamizar, estudiante de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación les hablaré un poco acerca de la resistencia a la insulina. Recordemos primeramente que esta insulina es una proteína polipeptídica formada por más de 51 aminoácidos. Esta insulina la segrega específicamente el páncreas, lo que son las células beta del mismo, para mantener esa homeostasis, que es el mantenimiento de las condiciones relativamente estables dentro del organismo, gracias a los diferentes sistemas de regulación corporal, es como un equilibrio, ¿sí? Que se mantiene. Entonces, en el momento de que nosotros, o en el momento en que nosotros ingerimos algún alimento, nuestros niveles de glucosa, de azúcar en sangre, aumentan. Por ende, aumenta también la segregación de insulina o la disposición de insulina en sangre para así bueno, la insulina de por sí actúa como tal en los receptores de las células, ¿sí? Entonces, la insulina lo que hace es poner más a disposición esos receptores o aumentar la afinidad de esos receptores en la célula para la posterior metabolización de la glucosa, del azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En casos como la obesidad, como lo podemos ver acá en la diapositiva, o en hipertensión, diabetes, estamos hablando más específicamente de la diabetes tipo 2, en donde el páncreas sí segrega esa insulina, pero no es suficiente, ya voy a explicar por qué, para, para bajar esos niveles de glucosa, de azúcar en sangre. El sedentarismo es algo que también está muy relacionado. De hecho, mmm, hay factores genéticos que predisponen al individuo a sufrir de esta resistencia insulínica, pero pues a ciencia cierta no se ha comprobado todavía. El caso, el tabaquismo también, la obesidad de por sí es algo que sí predispone mucho a la persona a sufrir diabetes y posteriormente esta resistencia a la insulina. Como les estaba explicando, ya hacia el costado izquierdo podemos observar una imagen donde hay un metabolismo normal y un metabolismo con resistencia insulínica. En el normal vemos que el receptor de la insulina es funcional, ¿sí? Es totalmente funcional, con lo que segrega normalmente el páncreas de insulina, le alcanza para bajar esos niveles y mantener esa homeostasis, pero en cuanto a un organismo con resistencia insulínica, vemos que el problema está en el receptor. Entonces, la insulina que ya segrega el páncreas no es suficiente para poner a disposición esa glucosa, ese azúcar, para su metabolización. Pongo por caso, glucólisis, ¿sí? Entonces el cuerpo va a tener que producir y producir y producir, bueno, el páncreas más insulina para cubrir esa necesidad de bajar la glucosa en sangre. Y de allí pues puede derivar varias enfermedades como la diabetes, ¿sí? Podemos encontrar niveles exagerados de glucosa en sangre, incluso en ayunas, que ese es un buen indicio para nosotros saber que ya podemos tener cierto tipo de problemas en ese metabolismo, en esa ruta de, del metabolismo de la glucosa. Eso sería todo. Buenos días, me presento, mi nombre es Sebastián Villamizar. A continuación les hablaré nuevamente acerca de lo que es la disfunción endotelial. Recordemos que el endotelio es un tejido que tapiza la luz de los vasos sanguíneos, incluida pues también la capa del corazón, que es denominada endocardio. Entonces este endotelio cumple varias funciones. Responde tanto a estímulos físicos como a estímulos químicos. Estímulos físicos como el estiramiento, la presión, ¿sí? Estímulos químicos como el pH. Cuando hablamos de la presión, es por eso que si vemos una disfunción endotelial, puede ser a causa de la hipertensión arterial. También cumple una función de barrera, ¿sí? Entre la sangre y la pared vascular, y pues también a nivel capilar entre la sangre y los tejidos como tal. Este endotelio regula la coagulación, por eso cuando
vemos de pronto una afectación en este endotelio. En cuanto a la vasodilatación y vasoconstricción, podemos encontrar arteriosclerosis, aparición de ateromas que pues complican mucho más este tipo de patologías que se pueden desencadenar a causa de esta disfunción endotelial. Entonces podemos ver en la imagen de la izquierda varios factores significativos por los cuales se presenta esta disfunción. Encontramos el colesterol, la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Arterial, el tabaco, ¿sí? Hay estudios que demuestran que el tabaquismo aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Se ha demostrado la disminución significativa de la vasodilatación del endotelio dependiente. Entonces, este endotelio cumple más específicamente esa función de vasodilatación, vasoconstricción, para modificar la presión arterial, entre otras cosas. Como también lo había dicho ya anteriormente, cumple una función de barrera, ¿sí? Entonces, cuando esto empieza a fallar, empezamos a ver trombosis, acumulación de lípidos, proliferación de los mismos, que pues claramente esto no es bueno.